Me da mucho gusto darles la bienvenida, hermanas y hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, a esta sesión número 28 de la clase de ética cristiana. Gracias a Dios que hemos alcanzado y llegar a este punto del curso y confiamos que lo que vayamos reflexionando será para aumentar nuestro deseo de investigación y también que en algunas cosas tengamos una mayor claridad, aunque tal vez por los planteamientos en algunas otras nos resulte todavía más complicado de lo que antes entendíamos. Pero el curso trata de mostrar que no en todas las cosas podemos tener una afirmación tan precisa y menos única, y que existen muchas situaciones, ya sea por las diferentes alternativas, bien también por el contexto o por las diferentes perspectivas que podemos tener eh, con respecto de un tema, pues a veces llegamos a conclusiones diferentes. Si valoramos más la regla o valoramos más lo humano, en un determinado caso podemos llegar a diferentes conclusiones. Así que vamos a abordar en esta ocasión sobre el tema de homosexualidad. Y por aquellos que nos ven de manera diferida, les comentamos que el trabajo final que deben entregar antes del 5 de junio es importante que lo tengan como una presentación personal, como una postura personal sobre un tema que hayan elegido, y lo van a subir a la plataforma como ha sido ya el modo de entregar sus trabajos finales en otras materias. Vamos a abordar sobre el tema de homosexualidad. Hemos estado considerando temas sobre la sexualidad en términos generales y ya vimos algunos criterios para considerar la valoración de distintas prácticas o distintas situaciones. Voy a pedir a mi hermano coordinador que nos habilite, por favor, para compartir la pantalla. Sí, Ausencio, ¿te Sí, puedo robar un minutito? sí, claro. Bueno, solamente para avisarles, hermanos, me parece que algunos de ustedes en la plataforma de Zoom les aparece un anuncio en su pantalla que tiene que ver con, les está diciendo que si están de acuerdo que esta sesión esté grabada y que ustedes están de acuerdo que aparezcan sus datos, su nombre y demás. Confíen en nosotros, hermanos, no vamos a hacer mal uso de sus datos. Póngale solamente continuar y el anuncio desaparecerá. Pero sé que a algunos les ha aparecido en sus pantallas ese anuncio. La verdad no tengo idea por qué pasa. O ya, por ejemplo, pongo a grabar y hay una gallega que nos dice que está grabando. Entonces, bueno, son algunas cosas que supongo que la plataforma Zoom está teniendo. Pero si les aparece ese anuncio, solamente póngale continuar y ya está. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias, Ausencio. Sí, confirmamos, estas sesiones son en privado, ¿verdad? Estas no quedan en la red pública. Esto, Estas sesiones son del grupo de estudio, nada más, ¿verdad? Para accesar quién está inscrito en el curso. Así que tengan confianza en esto, ¿no? No no, trascienden más allá. perdón, Ausencio. Sí, Queremos comentarles que por el tema de que nosotros colgamos la clase por lo pesado que es, lo colgamos en YouTube. Y estas sesiones son, diríamos, públicas hasta en tanto y cuanto dure el curso. Una vez que termine el curso, se ocultan las sesiones. Estamos trabajando en crear un plan para que a partir de las próximas clases o materias sean de dominio privado las sesiones.
Ok, gracias por la aclaración. Perfecto. Vamos a considerar entonces sobre el tema de homosexualidad y cuáles son algunos de los aspectos en las decisiones éticas. Recuerdan que el curso tiene que ver con los valores, con los principios, tiene que ver con la afirmación, si es aceptable o no es aceptable. No estamos abordando temáticas de consejería pastoral, ni estamos abordando estrategias de trabajo en la iglesia local o en comunidades, en diferentes ámbitos, sino que estamos abordando el tema desde el criterio ético. Y entonces sobre esto quiero recordar algunos de los planteamientos que mirábamos en la sesión anterior acerca de lo que enseña la escritura sobre la sexualidad. Y lo que dice es que la sexualidad es un don de Dios, hay una valoración positiva, es decir, el hecho de que como seres humanos seamos seres sexuados, que tengamos sensaciones, que experimentemos placer o que tengamos ansiedad por esta fuerza interna que tenemos como seres humanos, esto es algo positivo, no se mira como algo pecaminoso en sí mismo. Alguna tradición religiosa dice que el primer pecado de la pareja humana fue el sexo. Mordieron la manzana antes de tiempo. No tiene que ver con eso. Ya miramos cómo es que desde el relato de la creación a la pareja humana se le da la bendición de que se multipliquen. Y esto es obvio que tenía que ver con el encuentro corporal, tenía que ver con la procreación biológica. Hay una interacción ahí entendida en la manera más natural. Y el relato, el segundo relato de la creación termina con una comprensión, una visión de que la pareja humana se mira desnuda y no tiene vergüenza, porque hay una consideración de que su sexualidad es de lo más natural. El matrimonio recrea el origen de la pareja, recrea ese ser único que Dios forma en el primer momento y luego hay una separación. Hay una separación por la decisión de Dios en hombre y mujer y luego le da al ser humano la bendición de que vuelva a integrarse, pero en un acto de amor, ¿no? Hay una unión no solamente biológica, hay una unión emocional, espiritual, y esta es lo que se experimenta en la relación heterosexual. Y que esta pareja es para ofrecerse placer mutuo y debe de ser considerado en un ámbito santo. Santo en el ámbito de que son exclusivamente el uno para el otro, son en un contexto de respeto mutuo, se tratan como seres humanos, no como animal. Ni el varón debe tratar como animal a la mujer, ni a la inversa. Son seres humanos de la misma dignidad. Entonces, debe expresarse en la consideración de respeto. Su finalidad de la sexualidad es para el placer y la reproducción. No es únicamente para la reproducción, sino involucra el ámbito del placer. Hay una consideración positiva del placer. No es de que el placer es pecaminoso. No es pecaminoso en sí mismo. Lo que se considera pecaminoso en términos bíblicos con respecto a la sexualidad es cuando ésta es distorsionada, cuando es un fin en sí mismo, cuando es algo egoísta, cuando
se consigue distorsionado por la violencia, cuando se enfoca no en un ser humano, sino en un animal o en una cosa, allá hay una experiencia ya distorsionada. Es una cosa de dos, es una decisión de dos, no es solo una voluntad, sino es una armonía de dos personas, dos seres que tienen su convicción, que tienen su necesidad, que tienen sus decisiones. Por lo tanto, es una relación equitativa e igualitaria. Es una relación tierna y cálida. Cantares lo expresa muy bien acerca de este ámbito de la ternura, este ámbito del cuidado del otro, y debe ser una expresión de ofrecerle bienestar, ofrecer goce. No es una cuestión que tenga que ver con manipulación o menos con violencia. Este aspecto de que ya la misma ley lo ha establecido, de la violación incluso dentro del matrimonio, nosotros creemos que está respaldado por el texto bíblico, porque no es de que los cónyuges pueden apoderarse, manipular al otro. Debe de ser siempre una decisión consensuada en la intimidad sexual. Involucra a la totalidad de la persona. No es algo que se debe restringir a la genitalidad, sino es algo en donde está involucrado el total de lo que somos como seres humanos. Es una relación entre iguales. No se refiere a iguales de sexo, sino nos referimos a iguales de dignidad, a iguales de valor, a iguales de la valía como seres humanos. No hay una relación de superior e inferior, sino que es una relación de seres que tienen el mismo reconocimiento de imagen y semejanza de Dios. Y está fundamentada en el amor. No debe estar fundamentado en intereses, ni propósitos, ni económicos, ni de prestigio, ni de ninguna otra consideración, sino debe estar basado en el amor. En los antiguos, los matrimonios ocurrían muchas veces sin conocerse, hacían los arreglos sin conocerse. Tenemos ahí en los textos bíblicos varios relatos, pero se esperaba que el amor surgiera entre ellos, se consolidara y se comprometieran a ser el uno para el otro. Hoy la modalidad es diferente, la gente primero se conoce, se espera que surjan los afectos, se consoliden esos afectos y haya el compromiso de esos afectos. Y entendemos que debe ser en una decisión de amor. La sexualidad es de la persona, debe estar entrelazada con su carácter total. Corresponde a la totalidad de su ser. La sexualidad no es solo como el comer, no es solo como el dormir. La sexualidad involucra la totalidad de lo que somos. El pensamiento, los afectos, los compromisos, involucra todo lo que somos. Decía en la sesión anterior que uno puede llegar a compartir la mesa del pan cotidiano con un compañero de trabajo, compañera de trabajo, puede ser con compañeros del sexo opuesto. Uno puede tener esas convivencias, pero no es lo mismo en el ámbito de la sexualidad. La sexualidad debe ser vista como una experiencia exclusiva para la pareja, exclusiva para aquellos que están en el matrimonio. Y esto es la idea de que debe ser la totalidad de la persona. Compartimos, ¿verdad?, los valores o vivimos con los valores en la expresión de la sexualidad. No es como simplemente quitarse el anillo de casado, la argolla de casado. No es, si me quito la argolla, pues ya no estoy faltando, ¿verdad? Si soy casado y quiero tener intimidad con una persona que es diferente a mi cónyuge. No es de que esto
me inhibe o esto me libera, me hace libre de tener intimidad con alguien más. Porque, bueno, ya mencionábamos que la sexualidad tiene que ser considerada como una experiencia de la totalidad de la persona, no solo del cuerpo, sino también del alma y de la espiritualidad, porque esto es lo que representa la sexualidad. Además, la sexualidad de la persona está diseñada para ser un impulso hacia y un medio para expresar una profunda relación con otra persona. La sexualidad es una fuerza increíble, es una fuerza tremenda. Bien entendida, bien encauzada, es algo que lleva a la expresión más profunda del amor, porque cuando se aman, el amor, cuando domina el amor ágape, supera al amor eros, y este amor puede llevar incluso a dar la vida por el otro, ¿verdad? A dar la vida por ese ser que se ama, por esa pareja que se ha escogido, y es un fuerte impulso para el compañerismo, para compartir sueños, para construir juntos una familia, para superar adversidades, para sobreponerse a momentos de frustración, para sobreponerse a desilusiones, para sobreponerse a fracasos. Así que la sexualidad bien entendida es una fuerza muy profunda en la relación con la otra persona. Y la sexualidad de toda persona está diseñada para impulsar una unión heterosexual movida por un profundo amor. Y esto es en los términos bíblicos, ¿sí? En los términos bíblicos. ¿Por qué? Porque entendemos que la sexualidad no se limita a lo biológico. Es lo biológico, pero es algo más que lo biológico. ¿Por qué? Hay algo interno de la naturaleza masculina y algo interno en la naturaleza femenina. Y el encuentro de la pareja es eso profundo que está en las naturalezas de hallarse, de desearse y de construir juntos una relación. Tiene que ver con la idea de protección, de cuidado mutuo, de aprender a complementarse en la manera de enfrentar la vida. Tiene que ver también con la manera de construir valores, de formar valores, y hay una complementariedad espiritual también en la relación de la pareja. Estamos viviendo tiempos de glorificación del erotismo. Hay anuncios de sexualidad por todos lados. Los anuncios están cargados de eros. Hay imágenes que no tienen nada que ver con eros, ¿verdad? Si están anunciando unas galletas o están anunciando un auto, la publicidad lo que hace es cargarlo de erotismo, porque sabe la energía que despierta el eros. Y entonces todo se asocia con el placer. Y si la idea de la publicidad es: si te consigues este auto, también vas a conseguir abundante placer, tu vida va a estar rebosando de placer. Estamos viviendo una glorificación del erotismo. Hay anuncios, mensajes, la ideología cotidiana, el encuentro de los diálogos con las demás personas, mucho está cargado de erotismo. Bueno, pues esto por un lado nos hace entender que sí se le quitó una condena a la sexualidad, pero por otro lado nos hacen entender cómo es que esto se ha vuelto en realidad una experiencia distorsionada de lo que es la sexualidad. Pasó a ser algo tan trivial, pasó a ser algo tan sin sentido. Y hay algunas distorsiones de esta sexualidad que tienen que ver con lo siguiente, ¿no? Estas son distorsiones de la sexualidad, y es reducir la sexualidad a la genitalidad. Distorsión porque muchas veces la gente se quiere escudar en lo siguiente. Si alguien tiene
mensajes sexuales, ¿va? Mensajes eróticos, persona. A veces argumenta diciendo, bueno, pero no hemos estado juntos, no hemos tenido genitalidad, sí, pero la sexualidad tiene que ver con palabras, tiene que ver con deseos, tiene que ver con formas de comunicarse, con gestos corporales y no solamente con genitalidad. Una pareja puede serse infiel no solo porque ya tuvo intimidad, no porque ya tuvo la experiencia de coito con otra persona, sino puede serse infiel en el sentido de que están teniendo encuentros, diálogos a horas que no son apropiadas, como una pareja de amigos, hombre-mujer, que son compañeros de trabajo y que se encuentran a horas de la noche, 11, 12 de la noche, cuando se supone que salen de trabajar a las 6, 7 de la tarde, pero se miran a esa hora en un lugar privado. Eso ya está siendo señal de una preferencia, puede estar siendo señal de una infidelidad en el corazón. Hay una distorsión de la sexualidad, de reducir la sexualidad a la genitalidad. La sexualidad tiene que ver, decía, con las palabras, con los encuentros, con los horarios, con los gestos, con la comunicación, con los anhelos, con muchas otras cosas. Otra distorsión es ejercer la sexualidad como dominio, ya sea por la fuerza física o sea por el chantaje. Y esto es una distorsión. Otro es ser parte de lo que ocurre en nuestra época de idolatrar el sexo. Hay una idolatría del sexo. Todo tiene que ver con el sexo. Tiene que ver con la potencia sexual, tiene que ver con el vestirse en una manera de reflejar un mensaje erótico, tiene que ver con utilizar los colores, utilizar las imágenes o tener experiencias o ya recorrerse el Kama Sutra con todas sus diferentes imágenes. Hay una idolatría sobre el sexo, ¿no? Y como si el problema principal del ser humano fuese la disfunción eréctil. Entonces aparecen pastillas de aquí y de allá y todo para el placer. Esto está vendiendo en abundancia los medicamentos o los recursos para potenciar la fuerza sexual, pero es parte de una idolatría del sexo que hay en nuestro tiempo. Por otro lado, hay una pérdida de la vergüenza, Sí, mucha gente tiene mensajes que son de doble sentido. Hay muchas palabras que se usan para referirse a lo erótico, y la gente ya lo dice de una manera vulgar. La sesión anterior hacían mención acerca de algunas canciones, algunos géneros musicales que tienen una carga erótica, o sea, todo su lenguaje está lleno de erotismo. Hay una pérdida de vergüenza, ¿sí? Muchas señales, muchos gestos corporales reflejan una pérdida de la vergüenza, ¿sí? Y creo que la Escritura nos habla acerca de un pudor. En la Biblia hay pudor. En la Biblia no es, aun cuando dice las cosas reales, no es tan crudo, no es así tan abrupto. Dice las cosas en una manera en donde hay pudor. Otra distorsión es la pornografía. Y pornografía es el material gráfico de videos o fotografías. Es material que es predominantemente explícito de lo sexual y tiene como intención la excitación sexual. Y esta es la diferencia con las obras de arte que pueden ser de desnudos, pero que su interés no es una excitación, no es una provocación ni al erotismo ni otra desviación mental. La pornografía
tiene graves efectos psicológicos. Hay mucha pornografía que tiene que ver con actos violentos. La gente que ve la pornografía violenta quiere repetir, o la gente que ve toda la pornografía muchas veces quiere repetir lo que ve en las fotografías o videos. Y tiene efectos sociales. ¿Por qué? Bueno, vemos con mucha pena cuántas violaciones hay, cuántas agresiones sexuales hay. Vemos cómo es que esto es una gran industria también, la industria pornográfica. Vemos el efecto que deja la, en el secuestro de jovencitas principalmente, que las obligan a participar en escenas pornográficas, y es un efecto social porque es un tema de gente desaparecida están lastimando el tejido social las gentes que se dedican a las películas pornográficas. La mentalidad actual se orienta hacia el desempeño erótico, el desempeño sexual, y no tanto hacia el afecto, hacia el amor, hacia la ternura, sino como que lo que importara es el desempeño. Los cristianos, dice Pablo, deben huir de la inmoralidad y más bien hay que glorificar a Dios, como mirábamos ayer en un texto. Bueno, errores de nuestra época es el centrarse en el sensualismo, hay una degradación sexual, excentricidad y desviaciones, y hay prácticas antinaturales. ¿Sí? Cuando uno sabe de estas conductas sexuales extrañas, uno va a encontrar cosas rarísimas o cosas que uno no se imagina, pero uno va a encontrar cómo es que la gente busca la satisfacción de su placer sexual. Bueno, abordando el tema de la homosexualidad. Hoy día nuestra sociedad, el único o el juicio sobre el tema de la homosexualidad ha adquirido un matiz muy relajado y de una casi aceptación, especialmente por los conceptos de libertad individual y el de preferencia sexual. En cuanto al tema de libertad individual, lo que se afirma es que cada uno, cada ser, cada persona tiene un derecho afirmado en la Constitución del país. Hay una individualidad en casi en todas las constituciones de los países y también expresada en la Carta de los Derechos Humanos. Esa individualidad le da a la persona una apropiación o una confirmación de que solo él o ella puede decidir sobre sí mismo. ¿Sí? Esta condición de libertad en el terreno moral, pues puede llevarlo a un relativismo. Puede llevarlo a un relativismo de decir, bueno, esta es mi preferencia, este es mi gusto. Escuchaba hace algunas semanas la petición que hicieron una pareja que son padre e hijo biológicos, que querían casarse, querían ser matrimonio y quería que se les reconociera por las leyes de su país. Hay un énfasis del derecho individual y en ese derecho individual, pues cada quien quiere apropiarse de una libertad absoluta, relativizando todo lo demás. Y esto, en el ámbito de la moral sexual, pues también, ¿verdad? También está afectando. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere decir, esta es mi libertad, es mi libertad. Hay varones que quieren tener relaciones sexuales con adolescentes y ofrecen dinero u ofrecen un modo de vida, ofrecen una beca para que estudien mientras se convierten como en su pareja sexual. ¿Sí?
Esto existía en la Roma antigua, cuando los soldados romanos tenían permitido que llevaran a su escudero, un jovencito, y ese jovencito, aparte de ayudarle a cargar las armas, era también su pareja sexual. Se los permitían para que no extrañaran la casa, para que no quisieran regresar pronto después de todas las campañas que hacían, que a veces duraban meses o años, y les permitían tener a estas parejas. Ahora, esto también existe presionando, forzando por ámbitos económicos o por búsqueda de privilegios, y hay quienes pues, aceptan esos roles. Y aquí el reclamo es, bueno, es la libertad, ¿verdad? Es mi libertad, es mi decisión y yo se lo ofrezco, y si él lo quiere o ella lo quiere, pues entonces así está bien, ¿verdad? Creo que esto ustedes lo pueden ver en muchos ejemplos, ¿no? En muchos casos. Miraba cerca de un capo colombiano que pues tenía el gusto por adolescentes, por jovencitas adolescentes, y más si eran vírgenes, y bueno, las llevaban a su casa para que fuesen su objeto sexual. Es en esta idea de la libertad, esta idea de es mi decisión, es mi preferencia, es mi opción. Podemos hallar cosas muy distorsionadas, aparte de estas que ya menciono, como gente que tiene gusto por niños o niñas. Ustedes habrán escuchado cómo es que hay adultos que buscan el contacto sexual con niños, incluso bebés, y personas que venden o alquilan a sus niños para estas expresiones. Y la gente argumenta, es la libertad que vivimos, ¿no? Pero esta libertad, lo que ha hecho es relativizar la moralidad sexual, relativizarlo, porque entonces no hay absolutos, no hay una normatividad, no hay criterios en los cuales se pueda respetar la vida o la salud, el bienestar de otros, ¿no? Y esto, como que se dice, bueno, esto es mi esfera privada y lo que pase dentro de mi casa, eso nadie tiene por qué meterse. Ese es el argumento que tienen algunos, ¿no? También el otro tema que estamos viendo que prevalece en la discusión pública es el tema de la preferencia sexual. Se argumenta que la preferencia sexual, y entre ellos la homosexualidad, es decisión, es criterio de cada quien. Se afirma que esta preferencia es una decisión de cada quien, como mirábamos en la sesión anterior. Alguna gente lo ha establecido dentro de una idea de que la, la sexualidad se construye a lo largo de la historia en una cultura, en una sociedad. Es un aspecto ideológico que se va conformando, ya sea por las enseñanzas, por las prácticas o costumbres, o por las conveniencias que se pueda tener en un momento determinado. Así entonces se dice, una persona puede elegir su preferencia sexual y practicarla a discreción, ¿verdad? En su libertad. Y así, pues lo que importa es su satisfacción y la autorrealización personal. Todo está centrado sobre el individuo. En el caso de las llamadas preferencias sexuales, no se tiene como base el concepto de una moral social o religiosa generalmente aceptada, sino se trabaja en cuanto a la individuación o en cuanto al hecho particular de cada persona. En este caso, la persona homosexual se reserva para sí misma el derecho de su autosatisfacción emocional y sexual. Entonces, si una persona tiene preferencias homosexuales y quiere satisfacerla, dice, estoy en mi derecho de hacerlo. En cuanto a los aspectos bíblicos que para nosotros son la regla, son la norma, ¿cómo debemos de ver este punto? En la Biblia no hay muchos pasajes, no hay muchos textos que abunden sobre la homosexualidad.
Sin embargo, los que hay son bastante claros y son para nosotros definitorios. Entre los textos que encontramos está el de Levítico, capítulo 18. Dice en el verso 22, no te echarás con varón como con mujer. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Hay una prohibición de la práctica homosexual. Había algunos pueblos en donde era muy normal las prácticas homosexuales. En la Grecia antigua, en Roma, también entre los cananeos había prácticas indiscriminadas en ciertos términos, en ciertos momentos. Había en otras culturas la idea de que lo homosexual era hasta lo más extraordinario. En la escritura, en el texto bíblico, hay una prohibición explícita de estos encuentros, de esta práctica. Si esto era común en otras culturas, en las religiones paganas, no se expresa como algo que se acepte en los textos bíblicos. En Romanos, el apóstol Pablo también hace una afirmación de que las prácticas homosexuales son algo antinatural. Dice Pablo, se cambia el uso natural por el que es contra naturaleza. La homosexualidad era permitida, era aceptada y les decía, para algunos era incluso vista como la mejor relación. Pero para el apóstol se trata de una desviación o de una violación del orden natural de los seres humanos. Por esto él lo afirma. Se está cambiando el uso natural por algo que es contra naturaleza. Y esto viene porque Dios los ha entregado a una mente depravada, a una mente distorsionada. Están torciendo el verdadero conocimiento de Dios. No están respetando lo natural, no están respetando lo que Dios ha dado en la misma condición de creación en el ser humano. En primera los Corintios, también el apóstol Pablo enlista una serie de pecados, estos pecados que son en contra del orden del reino de Dios, y allí aparecen los afeminados y los que se echan con varón. Los afeminados son los que jugaban el rol pasivo en la relación homosexual, ¿no? En griego mayakoi. Y los que se echan con varones, arsenokoitai, son los que desempeñaban el rol activo. Creo que el apóstol Pablo tiene un pensamiento claro, una definición muy clara. Él no tiene ambigüedades en este ámbito. Las prácticas homosexuales son algo que atenta contra la voluntad de Dios, una voluntad de Dios que dice el apóstol Pablo en Romanos. Le está hablando de este ámbito de los paganos que no conocen la ley de Dios, pero dice Pablo, pero hay algo natural. Hay una revelación general que Dios ha dado al ser humano, y esto es la revelación general. No tienen ellos el texto bíblico, no tienen la ley de Dios, pero escrita, pero sí tienen la ley de Dios en la conciencia, tienen la ley de Dios en sus mentes, pero esa mente está oscurecida, distorsionada, y entonces se ha alejado de la voluntad de Dios. Hoy ustedes pueden escuchar a distintos predicadores o distintos teólogos que
tratan de enseñar que la Escritura sí puede tolerar la homosexualidad, que la Biblia sí puede tolerar la homosexualidad. Algunos dicen que lo que se, lo que se cuestionó a los habitantes de Sodoma y Gomorra no era su deseo de estar con los varones que llegaron a la casa de Lot, sino, dicen ellos, que lo que se cuestionó fue su falta de hospitalidad, la falta de hospitalidad. La verdad es que están tratando de poner sus lentes en el texto, y el pasaje en Génesis es bastante claro de qué era lo que buscaban los habitantes de Sodoma y Gomorra, porque hay un juicio de un pueblo pervertido. Por algo Dios los va a castigar, ¿verdad? Por algo viene la amenaza de que va a destruir estas ciudades de Sodoma y Gomorra, Adma y Zeboim. Dios los está condenando, los ha enjuiciado por causa de su inmoralidad. Y entonces lo que hay en el contexto, en el encuentro de los habitantes de Sodoma y Gomorra con estos visitantes a la casa de Lot, es en realidad una práctica distorsionada de la sexualidad. Los textos que hemos visto se refieren específicamente a una homosexualidad activa. Eso sí, creo que hay que señalarlo. Tiene que ver con la práctica. Homosexualidad activa. No hay una valoración sobre las causas fisiológicas o psicológicas de esta condición. No está diciendo si se debe a una cosa u otra la inclinación que tenga la persona, sino se refiere al acto, a la práctica, ¿sí? A la concreción de los deseos. En todo caso, la causante se encuentra en la situación generalizada de pecado y perversión en que se halla la humanidad en general. Algunos que favorecen la validez de la conducta homosexual interpretan estos textos como que se refieren a una homosexualidad libertina o promiscua. Algunos defienden y dicen, lo que la Escritura condena es la promiscuidad. Los homosexuales que se juntan con muchas otras parejas, ¿no? Con muchas parejas. O esos encuentros promiscuos. Hay encuentros de homosexuales que se hacen en citas como a ciegas, que hacen en callejones, no se conocen, pero se encuentran y llegan y tienen sexo ahí. Y este es un sexo también asociado con violencia, con sadomasoquismo, y dicen a los que quieren defender la práctica homosexual es que lo que la Escritura condena es esa práctica libertina, sí, irrespetuosa del ser humano y promiscua, pero que sí se puede una relación estable, una unión permanente de la pareja homosexual, ¿no? Y que esto sí lo toleraría la Biblia. Pero no hay ninguna evidencia de que esto sea realmente aceptado en la Escritura. O sea, no hay ninguna aprobación o una posibilidad saludable de que esto sea posible en el pensamiento bíblico. Interpretaciones como esta sirven de base no solo para justificar la conducta homosexual, sino también para formar iglesias de homosexuales, donde se pretende vivir la fe cristiana y celebrar uniones estables entre homosexuales. Hay ya bastantes, bueno, no diríamos tanto bastantes, siguen siendo minoría, pero hay varias iglesias que han aceptado los matrimonios homosexuales, que incluso hay parejas homosexuales en el pastorado, ya sea de lesbianas o de homosexuales varones.
El Nuevo Testamento no contiene un solo pasaje que pueda indicar una evaluación positiva de la actividad homosexual para contrarrestar estas declaraciones paulinas. Por lo tanto, el testimonio bíblico completo incluye la práctica de la homosexualidad sin excepción entre los tipos de conducta que son la expresión de una humanidad alejada de Dios. Así que no podemos nosotros tener una duda con respecto a lo que se menciona en la Biblia, a lo que es permitido, tolerado. Y si nosotros tenemos a la palabra, a la escritura como autoridad, creo que nosotros no podemos tener una ambigüedad o una visión tolerante de la práctica de la homosexualidad. Las declaraciones bíblicas sobre la homosexualidad no se pueden relativizar como expresiones de una situación cultural. O sea, nunca hay en el texto bíblico una situación que dé a entender de que esto tiene que ver con el contexto, tiene que ver con una situación, porque nosotros no podemos argumentar de que, bueno, la prohibición de la homosexualidad están en los textos bíblicos porque esto viene de una sociedad primitiva. Pero en la modernidad ya tenemos un concepto antropológico mucho más elevado, más elaborado, entonces ahora sí lo podemos aceptar. Ya he señalado que en algunas culturas, en algunas sociedades o naciones, era permitida la práctica homosexual. Y dentro de ese contexto de que otras naciones lo permitían, viene la prohibición en los pasajes bíblicos. Hay una declaración de no, ¿verdad? Un no. El que se echa con varón, el que se ayunta con varón, es el que tiene una experiencia homosexual. Y esto no solo tenía que ver con rituales, sino tiene que ver con el encuentro de pareja, ¿verdad? El encuentro de placer sexual, y es una prohibición que está explícita en los textos bíblicos. Los testigos bíblicos desde el principio se oponen al entorno cultural. La escritura es una contracultura. Los textos bíblicos o la historia de la salvación es una revelación de un pueblo diferente, de un pueblo santo, de un pueblo que tiene costumbres, valores diferentes, que tiene una visión distinta del ser humano, y esa visión está basada en las expresiones de la voluntad de Dios, en lo que Dios ha manifestado como lo que es su principio, ¿verdad? Sus verdades, sus criterios. Y es un pueblo que no debe conformarse al entorno cultural. Por lo tanto, le toca ser disidentes, ser diferentes. Levítico está lleno de esta visión de distinción, esta visión diferente, un pueblo muy acomodado a la voluntad de Dios, por lo menos en el ideal, por lo menos en el propósito. Dios le dio una definición al ser humano, hombre y mujer, y les dio una identidad particular. Finalmente de esta sesión, señalaría que los defensores contemporáneos de un cambio en la visión de la homosexualidad de la iglesia comúnmente señalan que, o dentro de las iglesias, señalan que las declaraciones bíblicas no tenían conocimiento de las evidencias antropológicas modernas. Se dice que esta nueva evidencia sugiere que la homosexualidad debe de considerarse como un constituyente dado de la identidad psicosomática de las personas homosexuales, ¿no? Es decir, el hecho, como ya señalaba, de que la identidad se construye en el proceso de la historia y que no hay absolutos naturales, sino que se conforman en los procesos de ideología. Este es lo que defienden algunos, ¿no? Pero esto es en realidad una pretensión, o esto es una visión, una comprensión
como que no hay voluntades absolutas, no hay normas absolutas. Esto que se piensa puede llevar a otros extremos todavía más agravantes o más complejos de lo que es solo la permisión de la homosexualidad, ¿no? Hago un señalamiento, ¿verdad? En aras de la claridad, es mejor hablar aquí de una inclinación homofilia como distinta de la práctica homosexual. Sí puede haber una, tal vez tolerancia o una idea de no juzgar con la misma severidad la inclinación homofílica a la práctica homosexual. Y entenderíamos, como vamos a ver en la sesión siguiente, que es la práctica lo que la Escritura condena. Muy bien. Vamos a hacer un alto aquí y vamos a finalizar esta sesión. Estaremos retomando en unos 10 minutos la siguiente sesión y abordaremos, como siempre, las preguntas hacia el final de la siguiente sesión. Muchas gracias por su atención. Anoten las preguntas que tengan y las abordamos enseguida. Muchas gracias. 10 minutos de descanso. Vayan a seguir tomando mate, un té, un café y aquí nos encontramos.